Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos hoy en su espacio Más cerca estoy, un programa donde por la gracia de Dios estudiando la palabra crecemos espiritualmente, fortalecemos la fe y experimentamos ese crecimiento en la gracia tan anhelado. Hoy tendremos un tema fascinante, es el tema sobre la cronología de los eventos finales. Desconocer el orden específico que tienen los eventos finales en la profecía bíblica, en virtud de las cuales tendremos que dar ciertos pasos y tomar ciertas decisiones. Ignorar eso ha hecho que muchas personas normalmente actúen en forma hasta insensata al tomar decisiones inadecuadas en los momentos que no es de acuerdo a la palabra profética más segura. ¿Cuál es el orden? Algunos incluso partiendo de ciertos libros en los que ven un orden de ciertos capítulos, llegan a la conclusión de que este es el orden de los eventos finales. Pero escuche como dice el nombre, cronología, cronología de los eventos finales, cronología, o sea, de manera lógica vamos a ver cuál es el orden que se le sitúa en lo que tiene que ver con la secuencia que tendrán en el porvenir cercano. Ese será el tema que vamos a ver en el tema de hoy, con apoyo bíblico, apoyo escriturístico, un apoyo en todo lo que tiene que ver con la palabra profética más segura. Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti confiadamente. Por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, podemos acercarnos con confianza para solicitarte, Señor, encarecidamente por cada persona, cada situación, cada familia, cada condición en que encuentras a estas personas por las que estamos orando, personas cuyas peticiones ascienden continuamente al cielo. Algunos en forma desesperada esperan una respuesta para ahora, para este mismo día, Señor. Para estos momentos quieren ver tu mano poderosa interviniendo en su vida, dando un toque sanador, abriendo alguna puerta, creando una alternativa, una solución. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que la respuesta a cada petición llegará de manera oportuna, en tu tiempo y en tu forma. Te agradecemos, Señor, por escucharnos y te rogamos que al estudiar tu palabra en este importantísimo tema, recibamos la luz y la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí para compartir junto a nosotros en este estudio del mensaje de la palabra de Dios. Hoy, repito el título, el tema general, cronología de los eventos finales. Cronología de los eventos finales. Vamos a ver más de 30 acontecimientos que marcarán el fin de los tiempos. No vamos a hablar de señales del fin, de señales que preceden la venida, sino de los acontecimientos en sí. Acontecimientos que tendrán lugar en la historia profética. Y cuando nosotros estudiamos esto, pues tenemos por delante un tema que realmente cautiva y cautiva a cualquier estudiante de las Sagradas Escrituras, porque se trata del tema de las profecías y específicamente de las profecías que todavía no se han cumplido, pero que tendrán un certero cumplimiento y algunos de los cuales están, por así decirlo, a la vuelta de la esquina para encontrar un pleno cumplimiento. Así que por esto es cautivante el estudiar el orden, la cronología, la secuencia de los eventos finales de la profecía que todavía están delante de nosotros. Como adventistas del séptimo día, al estudiar la palabra, como creyentes que buscan abordar la sola escritura y ver el cumplimiento de todo lo que allí está escrito, tenemos una gran cantidad de luz en lo que tiene que ver con los eventos finales. Hay términos incluso que conocemos de la palabra que aunque están en la Biblia, respaldados por la escritura, pero otros creyentes ni siquiera han escuchado hablar de terminologías semejantes debido a que no tiene esa revelación de la luz, porque no es parte del cuerpo de creencias que muchos sostienen, y por eso al compartirlo ahora anhelamos que el Señor pueda penetrar con esta luz hasta el corazón de toda persona que se ha unido a este estudio, independientemente del lugar donde se encuentre, donde el Señor quiere alcanzarlo con su misericordia para sacarlo de la zona de peligro y traerlo a la zona de seguridad. Pues Cristo mismo ha dicho que tiene hijos en todos esos lugares y que no les conviene dejarlo allá, sino traerlo aquí.
para que haya un solo rebaño, que siga un solo pastor, que es Cristo. Queremos por eso ver la secuencia cronológica de estos eventos desde aquí donde nos encontramos hasta la segunda venida de Cristo, con todos los acontecimientos que eso incluye. Nos esperan, amigos y hermanos, en el futuro, nos esperan acontecimientos grandes, dramáticos, desafiantes, pero la victoria está segura en nuestro Señor Jesucristo. Así lo asegura la palabra profética más completa que encontramos en la verdad de la Biblia. Y saber que pronto nos encontraremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo y nos reuniremos con los amados que duermen en la muerte, pues todo eso nos alienta a ver como pequeño cualquier desafío, con tal de encontrarnos muy pronto disfrutando las glorias del mundo venidero. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente ni se comparan con la gloria venidera que en nosotros está a punto de manifestarse. Noten la siguiente secuencia, es la primera que vamos a ver. Esta es la secuencia general. Luego vamos a ir a lo particular, pero la secuencia general en el mismo orden que la voy a mencionar, y de paso podré ir explicando en algunos casos por qué en ese orden específico tienen estos eventos. Lo primero, a lo que estamos abocados ahora mismo y que debe producirse cuanto antes en el pueblo de Dios, es un reavivamiento y una reforma de la piedad primitiva. Ese buscar de nuevo lo que fue la experiencia de los apóstoles, la experiencia de la iglesia primitiva, empeñarnos en eso debe ser, dice la inspiración, nuestro primer trabajo. Nuestras más caras energías debemos dedicarlas justamente a producir entre nosotros un reavivamiento y una reforma. Y claro, se nos dice de forma inspirada que como Dios ha de provocar en su pueblo un reavivamiento y una reforma, antes de que ocurra, Satanás provoca algo similar, de manera artificial, claro, en los cuerpos religiosos que puede mantener bajo su dominio. En esos cuerpos religiosos se manifiesta como un interés supremo por todo lo que es espiritual. A pesar de estar de espalda a los mandamientos del Señor, se manifiesta como una búsqueda de lo religioso, como realmente un reavivamiento en todo lo que tiene que ver con el entorno en la cristiandad. Sin embargo, dentro del pueblo del Señor se verificará un original, verdadero y definitivo reavivamiento y reforma. Es el primer acontecimiento que debe tener lugar de acuerdo al orden de los eventos finales que tenemos por delante. Luego de esto, en cualquier momento, y mire por qué la urgencia de que se produzca un reavivamiento y una reforma en el seno del pueblo de Dios, y es que el próximo acontecimiento que tendrá lugar entonces es el decreto dominical, o sea, la ley dominical, como lo conocemos en la profecía bíblica, es lo próximo que tendrá lugar. En cualquier momento, hay personas que debido a ciertos cambios que se están operando en el mundo, especialmente en las grandes potencias, se preguntan si acaso no estará por ocurrir. Mire, por ejemplo, ahora mismo, cuando se debate de manera tan reñida la nominación presidencial entre Biden y también pues Trump, como algunos se preguntan, bueno, en el caso de Biden, si gana, sería el segundo presidente católico. Desde John Fitzgerald Kennedy, que fue el primer presidente católico en esa nación protestante, este sería el segundo, solo que este lo haría en un contexto totalmente distinto. Encuentra al mundo y a la nación norteamericana a punto de mate, como podríamos decir. Así que muchos se están preguntando eso en los cambios que han de producirse. Pero sí sabemos que lo que ocurre a continuación es eso. Por eso estamos esperando el reavivamiento y la reforma. ¿Por qué Dios espera eso que ocurra antes de permitir que se dicte esa ley dominical o ese decreto dominical? Porque el pueblo de Dios que va a enfrentar ese desafío tiene que estar preparado. Y la preparación espiritual tiene que ver indefectiblemente con el reavivamiento y la reforma. Así que entre los eventos finales que tenemos por delante, primero, reavivamiento y reforma dentro del pueblo de Dios, independientemente de lo que da la impresión que ocurre en los demás cuerpos religiosos para distraer, para crear como una cortina de humo, para confundir, pero dentro del pueblo de Dios ha de haber un reavivamiento y una reforma. Luego viene el decreto dominical y después de ese decreto dominical entonces el mundo tendrá una invasión de engaños satánicos. Justo acabando
de dictarse la ley dominical, recuerde que en un principio, cuando se dicta el decreto dominical, no hay persecución inmediatamente. Así que hay un tiempo de aparente calma donde las personas todavía pueden tomar decisiones, pero es la última prueba para el pueblo de Dios, ese decreto dominical. La última prueba mediante la cual se decidirá su destino eterno. Ahí se situarán de un lado o del otro. Desaparecerá la posición intermedia que tienen algunos. Cristo mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Ahí se ha de verificar ello. Así que luego de que se dicte la ley dominical, como será un periodo en esa etapa posterior al dictamen de la ley dominical, en que muchas personas abrirán sus ojos y prestarán oído al cuarto mandamiento, dice, acuérdate. Entonces el enemigo, tratando de distraer la atención de las personas y queriendo hacer parecer que el poder de Dios está en los otros cuerpos religiosos, manifestará toda clase de milagros, de señales, situaciones paranormales serán manejadas, efectos sobrenaturales innegables ante los sentidos. Así que primero lo que es el reavivamiento y la reforma en el pueblo de Dios, luego el decreto dominical, luego la invasión de engaños satánicos sin precedentes entre los que estarán, aunque ya se han dado, pero en un número indeterminado, la aparición de seres queridos que han muerto, como si hubieran resucitado, se le aparecerán a muchos, sobre todo a los que conocen la verdad, tratando de engañarlo y confundirlo. Todo eso dentro de esos engaños satánicos que vendrán inmediatamente se dé el decreto dominical. Y luego de ese tercer evento viene un cuarto, que será un zarandeo. Y el zarandeo siempre ha estado en marcha en el pueblo de Dios. Así como entre los discípulos de Cristo hubo un momento que Jesús mismo le dijo, hablándole a Pedro, le dijo, Pedro, claro, los demás escuchaban, esto va para todo, pero escucha Pedro de manera especial para ti, le dice Jesús, Satanás los ha pedido prestado para zarandearlos como a trigo. O sea, mire el zarandeo que hubo ya en los días de Cristo. Satanás los ha pedido prestado para zarandearlos como a trigo, para sacudirlos. Pero yo he rogado por ti de manera especial para que tu fe no falte. Y todos sabemos por qué Cristo se estaba interesando en orar de manera particular por Pedro. Su fe sería sacudida severamente. Sabemos de cómo le negó 3 veces, en fin. Así que vendrá un zarandeo. Y nota que el zarandeo, esa etapa final del zarandeo definitivo, viene como consecuencia de estos eventos que hemos mencionado, el decreto dominical y la invasión de engaños satánicos. Cuando se combina el decreto dominical con los engaños satánicos, muchos no soportarán esa prueba. Muchos pensarán que el poder de Dios realmente está del otro lado de donde está realmente. Así que cuando vemos esto, entonces quiero que vayan memorizando, porque es interesante ver cómo estos eventos están en un orden tan lógico. Primero, el reavivamiento y la reforma, con lo que Dios quiere preparar a su pueblo para el decreto dominical que viene a continuación como segundo evento. El tercero, esa invasión de engaños satánicos sin precedentes, donde incluso ocurrirá lo que dice Apocalipsis, que ese sistema falso hará descender hasta fuego del cielo delante de los hombres. Lo que no se le permitió al diablo en los días de Elías, mediante los falsos profetas, ahora se le permitirá en el último esfuerzo de Satanás. Y a raíz de eso viene entonces un zarandeo para el pueblo de Dios, donde un número mayor del que hemos anticipado abandonará nuestras filas y se irá a engrosar las filas del enemigo. Esto será un evento sin precedentes y luego viene entonces, luego del pueblo ser zarandeado, entonces viene la lluvia tardía. Ese evento donde el Espíritu Santo provocará en el pueblo de Dios en el tiempo del fin un segundo y último Pentecostés. Así como en los días apostólicos el Espíritu Santo descendió con una efusión poderosa, el efecto ahora en la lluvia tardía será mucho mayor. El último Pentecostés superará al primero porque con este se terminará la obra. ¿Por qué la lluvia no llega sino hasta que el zarandeo ya casi ha concluido? Por el hecho de que la lluvia, esa última lluvia sobre la plantación no puede caer mientras está la mala hierba. Primero se saca la mala hierba. Ya cuando ese trabajo se está completando, entonces puede regarse para que solo fortalezca ese espíritu que descenderá a los frutos o a los plantíos que son de Jehová. Así que seguimos en orden: reavivamiento y reforma, decreto dominical, invasión de engaños satánicos, el zarandeo,
luego de lo cual entonces la lluvia tardía, y esa lluvia tardía entonces produce lo que conocemos como el sellamiento. Así que el próximo evento, el número 6, es el sellamiento, que ocurre a raíz del descenso de la lluvia tardía. El Espíritu Santo es justamente el que sella. Por eso Pablo habla de alguna forma, cuando escribiéndole a los hermanos de Éfeso, a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, dice que no entristezcan al Espíritu Santo con el que son sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo producirá ese sello en el cual estará implantada la lealtad a los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto, que será la piedra de toque y lo que dividirá entonces la humanidad en dos. Así que el sellamiento es el sexto evento, y con ese sellamiento, que es ese asentamiento en la verdad que produce el Espíritu Santo que ha descendido en la lluvia tardía, entonces saldremos a proclamar el último llamado de misericordia, lo que se conoce como el fuerte pregón. Así que el séptimo acontecimiento en orden es el fuerte pregón. Ese se da con el poder del Espíritu Santo, el último llamado. Y entonces allí muchos de los que aún estén en Babilonia en ese tiempo, que por alguna razón no habrán escuchado el mensaje de verdad, prestarán oído y accederán inmediatamente a la invitación divina, porque son hijos de Dios, pero que están en el lugar equivocado. Por eso en el mensaje de este ángel, que se presenta como el cuarto ángel en Apocalipsis 18:4, dice: salid de ella, pueblo mío, le dice Dios a esa gente que todavía está en Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Luego de ese fuerte clamor, donde los que vengan de Babilonia ocuparán los lugares que han dejado vacíos, los que nos abandonaron durante el zarandeo, mire el orden lógico de los eventos, vendrán a ocupar ese lugar, y el pueblo de Dios entonces estará siendo completado de esa forma interesante. Y el próximo evento que tiene lugar luego del fuerte clamor es el tiempo de angustia previo. Se le llama previo porque es previo al cierre de la gracia. Hemos estado cumpliendo con la labor de Dios hasta ese momento, hemos estado proclamando el mensaje, hemos visto el poder de Dios obrando a través de su iglesia, pero entonces de repente invadirá en ese tiempo una sensación, sabiendo que ya el Señor está por abandonar la intercesión en el lugar santísimo, que está por pronunciar la frase hecho es o consumado es, para dar por cerrado el tiempo de gracia, y sabiendo que ese momento se avecina, haremos una revisión interna, un repaso, un autoexamen, queriendo recordar si todos nuestros pecados han sido confesados, transferidos al santuario y por tanto perdonados. Haremos ese examen en nuestra vida. Será un momento de agonía y lucha en oración con el Señor. Note que allí no habrá ningún tipo de agonía, producto de persecución ni nada por el estilo, sino que el pueblo de Dios estará revisando su vida. Lo que quiere estar seguro es de contar con la aprobación de Dios. Por eso, al igual que Jacob, en esa intensa oración, estarán diciendo, como le dijo Jacob al ángel: no te soltaré hasta que me bendigas. E insistirán en la oración. Y entonces, después de ese tiempo de angustia previo, que repito, se llama previo porque es previo al cierre de la gracia, es también conocido como el corto tiempo de angustia. Es bueno saber esto, porque a veces se utilizan de alguna manera sinónimos, y hay personas que a veces entonces luego dicen, bueno, entonces, ¿y cuándo ocurre este? Pero no, es el mismo. El corto tiempo de angustia es el mismo tiempo de angustia previo, porque es corto. Ese es el que más incide en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, autoexaminándose por sí mismo. Y una vez pasa ese tiempo de angustia previo, y de hecho, lo que concluye el tiempo de angustia previo, o corto tiempo de angustia para el pueblo de Dios, es el cierre de la gracia. Ese es el noveno evento en orden, el cierre de la gracia. Note cuántos eventos hemos mencionado antes del cierre de la gracia. Eso es importante. De hecho, a raíz de esta pandemia, mucha gente comenzó a agitarse y a escuchar voces, algunas desorientadoras, que comenzaron a pensar, y entonces ya se habrá cerrado la gracia, y entonces esto será una plaga. Y mire que por donde vamos ahora, ya mencionamos el reavivamiento y la reforma. Mencionamos también
lo que después del reavivamiento y la reforma el Señor permitirá, que será el decreto dominical. Luego de eso la invasión de engaños satánicos, luego el zarandeo, luego la lluvia tardía, el sellamiento, el fuerte clamor, el tiempo de angustia previo, y ahora como punto número 9, el evento número 9, es que viene el fin del tiempo de gracia. Y cuando ocurre el fin del tiempo de gracia, vendrán unos eventos en el mundo que son los que inmediatamente le darán tranquilidad al pueblo de Dios que había estado orando, luchando en oración como Jacob, para saber si todos sus pecados ya habían sido perdonados, si contaban con la gracia de Dios, con la aprobación divina en forma definitiva, porque ya no habrá marcha atrás para lo que se han sellado. Ya no habrá posibilidad de pecar, ni de caer en tentación, ni nada por el estilo, ni que mediante la oposición, la persecución o nada le hagan cambiar de parecer. Así que será definitiva la decisión en ese instante, y luego del fin de la gracia, el evento número 10 es el derramamiento de las 7 postreras plagas. El derramamiento de las 7 postreras plagas, que de hecho es lo que va a provocar entonces lo que se conoce como el gran tiempo de angustia. Se será para el mundo, ¿ve? No para el pueblo de Dios, sino para el mundo. Y es importante entonces saber que eso es lo que produce el gran tiempo de angustia. No es que las 7 plagas están por un lado y por otro lado viene un gran tiempo de angustia, una gran tribulación, no. Son las 7 plagas, al ser derramadas sobre los impíos, los que va a provocar el gran tiempo de angustia o la gran tribulación. ¿Vea? Por eso es bueno saber el sinónimo, a qué se refiere una cosa, para no colocar más eventos de los que son y para saber a ciencia cierta cuándo se produce algo. Así que de manera interesante termina la gracia y el 10º evento será el derramamiento de las 7 plagas, que produce el gran tiempo de angustia sobre los perdidos, porque las plagas vienen teledirigidas. El Salmo 91 fue escrito para ese gran tiempo de angustia. Y allí dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que caerán 1000 y 10.000 a tu lado, pero a ti no llegará, ni plaga tocará tu morada. Es en ese tiempo que se cumplirá. No es ahora en medio de la pandemia, no. Todavía el sol sale sobre buenos y malos. Todavía una epidemia puede afectar a creyentes y no creyentes si se descuidan o si de alguna manera llega a afectarlo, porque esto puede afectar a cualquiera, aún no sea por descuido. Vivimos en un mundo que está en guerra, en conflicto, y cuando usted visita un país que está en guerra, aunque usted no esté en la guerra, se le puede pegar una bala. Así que por esto cualquiera puede ser afectado, menos cuando se estén derramando las plagas, luego del cierre de la gracia, los juicios de Dios, que son los que se van a derramar en ese momento, no ahora como algunos han querido facturarle a Dios esta pandemia, no, eso es producto del enemigo que produce estas cosas, como nos dice la Biblia y la inspiración. Un enemigo ha hecho esto, pero no Dios. Ahora, cuando Dios sí derramará sus juicios, es cuando entonces se cierre la gracia, y lo hará en el derramamiento de las 7 plagas, que vendrán solamente sobre los perdidos. Luego del derramamiento de las 7 plagas, que es el 10º evento en el orden profético, como número 11 vendrá el decreto de muerte. Porque, bueno, imagínense, los perdidos, que incluye todos los religiosos que no formaron parte del pueblo de Dios, que pasaron por alto todas las oportunidades, toda la luz y aún el fuerte pregón, y se mantuvieron en el error, ya no tienen ninguna excusa delante de Dios. Ha pasado tanto que ya han cerrado ellos mismos con su tiempo de gracia. Y entonces, cuando ellos vean que caen las plagas sobre ellos, culparán a los hijos de Dios. La culpa es de ellos, que no quisieron unirse con nosotros. Y es exactamente lo contrario. Si ellos hubieran aceptado la verdad, si hubieran librado de las plagas, tendrían el sello de Dios y estarían protegidos, habitando al abrigo del Altísimo. Así que de manera interesante, note cómo a raíz del derramamiento de las 7 plagas, ellos se airan. Claro, las plagas no serán cosas sencillas para los perdidos. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6, dicen: aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir. Oiga, eso es mucho. Y la muerte huirá de ellos, porque tendrán que esperar que se consumen las 7 plagas sobre ellos. Qué bueno es tener el sello de Dios. Qué bueno es prestar oído a la verdad. No cerrar los oídos, no cerrar la voluntad, no endurecer la conciencia diciendo: no, es que yo nací aquí, es que esto fue lo que aprendí, Dios me entenderá. No, Dios te entiende ahora.
Y por eso te da la oportunidad de que conozcas la luz y que la aceptes. Solo habrán dos grupos, no habrá posición intermedia. Y por eso entonces, a raíz del derramamiento de las plagas, vendrá un momento que se van a enfurecer tanto los perdidos, que entonces darán un decreto de muerte. Vamos a salir de ello. Si por ello estamos sufriendo esto, vamos a salir de ello. Y harán un decreto de muerte. Pero atención, ese decreto de muerte, que es el evento número 11, nunca se consumará, nunca se materializará, porque no podrán tocar a ninguno de los hijos e hijas de Dios. Un cerco de ángeles en forma de guardianes protegerá a los hijos e hijas de Dios en ese tiempo. Dios no permitirá que después de cerrarse la gracia, ninguno de los hijos e hijas de Dios muera. Ninguno. Ese número no será dejado incompleto, porque ya Dios lo ha numerado. ¿Ve? Y ya no tendría razón el derramar la sangre de un hijo de Dios. Porque cuando Dios permite que alguno de sus hijos e hijas sean martirizados es porque el valor que demuestre y la dignidad con que muere, eso sirve para que otros de los impíos se conviertan. Pero ¿quién se convertirá después de cerrarse la gracia? Nadie. Y Dios no permite que ninguno de sus hijos e hijas mueran por casualidad. Dice la palabra en el Salmo 115, verso 16, dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para Dios es algo muy especial. Dios no dejará que ninguno de sus hijos muera después que se cierre la gracia. Así que ese decreto de muerte solo lo será de nombre, no se llevará a efecto. Y el evento número 12 que viene a raíz de ese decreto de muerte es el Armagedón. La última batalla, el último enfrentamiento entre la verdad y el error. Ese es el Armagedón. Es por eso que cuando estás leyendo en tu Biblia el capítulo 16 de Apocalipsis, donde habla del derramamiento sucesivo de las 7 plagas, encontramos que justamente entre la sexta y la séptima plaga aparece el Armagedón. Dice, ¿qué hace esto aquí? Si aquí está hablando de plaga, ¿qué está haciendo aquí el Armagedón? Es que ahí es que va. Justamente ahí es que está ubicado. No es casual. Y por eso la última confrontación entre la verdad y el error, similar a la confrontación que hubo en el Monte Carmelo, ocurrirá entre los siervos de Dios y los que han seguido el error, la mentira, y se identifican por tanto con Satanás. El evento 2, el Armagedón, esa última batalla entre el ejército de Dios que está sellado, conocido como los 144,000 sellados, y el ejército del enemigo, que como vimos un día en un estudio de la palabra, en el capítulo 9 los representa por 200 millones. Cada uno está numerado, los perdidos y los salvos también. Luego del Armagedón debe concluir con el evento 13, que es la liberación del pueblo de Dios. Y atención, porque la liberación no se refiere a la venida de Cristo todavía. Pero antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, sus hijos e hijas serán libertados de esa persecución, de tener que estar escondidos. Dios va a hacer una manifestación tan extraordinaria ante la vista de los impíos que antes de Cristo regresar, ellos podrán darse cuenta que definitivamente la gracia de Dios está solamente con su pueblo. En ese momento será la liberación. Y entre esa liberación ocurre un evento que le llamamos la resurrección parcial, la resurrección especial que ocurre en la séptima plaga. Ahora, queremos ver lo que va a ocurrir justamente desde la liberación hasta la segunda venida, donde hay 16 eventos más que ocurren solamente entre la liberación del pueblo de Dios, que ocurre al final de la Armagedón, en la séptima plaga, cuando ocurre el gran terremoto que describe la Biblia, entre la liberación y la venida de Cristo. Mira todo lo que va a ocurrir, que esto es interesante. Así que lápiz a mano también para subrayar y para marcar lo que tiene que ver con esto. Estos eventos son únicos. Nota cómo todo lo que estamos mencionando es bíblico, pero nota cómo esos conceptos no son manejables, no son de la usanza del grueso de la cristiandad, porque la luz que está derramada en la palabra de Dios no ha sido captada por ellos, porque se han endurecido en no aceptar los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra? En Proverbios 28:9, que el que aparta su oído para no oír la ley, para decir que fue clavado en la cruz, que eso se quedó en el Antiguo Testamento, que ya no hay que guardar, que es opcional, que Cristo la guardó por nosotros, decir todo eso. El que aparta su oído para no oír la ley, dice el gran sabio Salomón,
también su oración es abominable. Todo el servicio que pueda rendirle a Dios es abominable, el que aparta su oído para no oír la ley. Así que entre la liberación y la segunda venida ocurrirán estos eventos interesantes que vamos a describir ahora y que son parte también de lo que presenta la palabra. Para los que quieren tener un bosquejo detallado de estos eventos, tanto en el libro de Apocalipsis como también en los libros inspirados del don profético, pueden buscar en el conflicto de los siglos, solo para que tomen la nota para luego confirmar, en el conflicto de los siglos, la página 693 en adelante. Conflicto de los siglos, página 693 en adelante, y el libro Primeros Escritos, página 285 en adelante. En orden se presenta la secuencia de manera interesante, y ahora queremos hacer esa presentación para ustedes, la presentación ordenada de los sucesos que ocurren entre la gran liberación, ese momento cuando estamos ya cercados por los enemigos y Dios nos libera mediante eventos sobrenaturales, hasta la segunda venida. Momentos de gozo, de júbilo, porque la muestra de que Dios está en nuestro lado estará derramada en toda la naturaleza. Note lo que va a ocurrir. Primero, habrá un movimiento simultáneo para destruir al pueblo de Dios en el mundo entero. Y es lo que va a hacer que los enemigos cerquen al pueblo de Dios, logren ubicarlo en los lugares donde están y logren cercarlos. Llegará ese momento, no importa dónde estén escondidos, allá llegarán, los sitiarán, los cercarán. Y entonces se resolverá en ese momento por parte de los impíos dar el golpe en una noche determinada, a medianoche. Específicamente dirán, a esa hora están durmiendo, a esa hora lo vamos a sorprender, eso es lo que van a pensar los impíos, y entonces multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos, estarán a punto de lanzarse sobre lo que ellos creen que es su presa, pero serán contenidas en el acto se van a detener y se le caerán las armas de las manos. ¿Por qué? Porque dice la inspiración, como densas tinieblas cubrirán entonces a los perdidos, y un arco iris reflejará entonces la gloria del Señor sobre su pueblo. Un arco iris los rodeará en una forma espectacular, y entonces una voz desde el cielo, la voz de Dios, dirá: enderezaos y consumado es, como presenta la palabra en Apocalipsis, que el Señor dirá. Esta voz de Dios, que se va a dejar escuchar en forma audible ante los mortales, es uno de los 7 truenos que en el capítulo 10 de Apocalipsis emiten sus voces. Recuerda que cuando Dios deja escuchar su voz ante oídos mortales, los impíos oyen un trueno, pero el pueblo de Dios oye claramente cuál es su voz. Así como ocurrió cuando Jesús fue bautizado, muchos escucharon un trueno, pero los que estaban del lado del Señor escucharon que dijo: este es mi Hijo amado. Lo mismo en ese momento final. Luego entonces ocurre una sucesión de señales y prodigios que son descritos también en el libro Primeros Escritos, página 285. Los ríos dejarán de correr. Escucha, no será nada sencillo. Solo el hecho de que Jesús ya haya salido del cielo, aunque no haya llegado a la tierra, solo porque se está acercando a años luz de nuestro planeta, hasta los ríos dejarán de correr. Toda la naturaleza se manifestará y convulsionará. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8 que toda la naturaleza gime, y como aún está con dolores de parto, esperando la adopción de los hijos e hijas de Dios. Toda la naturaleza se hará sentir. Nubes negras y pesadas también chocarán unas con otras, dice la inspiración, pero habrá un claro de persistente esplendor, de donde descenderá la voz de Dios a toda la tierra. Habrá un gran terremoto que se describe allí en Apocalipsis 16, 17. Apocalipsis 16, 17 y 18 habla acerca de ese gran terremoto que ocurrirá. Los cielos parecerán abrirse y cerrarse. Montes serán movidos de sus lugares. ¿Sabe lo que será eso? Montañas que se moverán de un lugar a otro. También rocas son lanzadas de un lado para otro, aún del interior del mar. El mar se azota con furor. Se escuchará el silbido de un huracán como de demonios. Toda la tierra se alborota y se raja también por diferentes lugares. Desaparecerán islas habitadas, y esto lo respalda la Biblia y el espíritu de profecía. Y hay personas que viven en islas que dicen: cuidado entonces si esta, ¿saben? Yo no tengo temor de eso, aunque me sorprende en esta isla ese momento. ¿Por qué? Porque para que una isla, una ciudad, un lugar sea destruido, deben haber menos de 10 hijos de Dios fieles. Recuerda lo que ocurrió en Sodoma. Si por lo menos hubieran 10 fieles, Sodoma hubiera permanecido, pero no había ni siquiera la mitad de 10, ni 5.
4 decidieron salir y una miró hacia atrás, solo se salvaron 3. Pero donde están hijos de Dios fieles, Dios no enviará destrucción. Eso será en islas que estarán llenas por completo de pecado y donde no habrán hijos e hijas de Dios. De eso tú puedes estar seguro. ¿Y sabes qué? Hay islas que han sido compradas por personas de mucho dinero, que son centros de perversión, donde se hace de todo. Y ellos creen que es un paraíso para ellos porque pueden hacer todo lo que se le viene a la mente. Esas islas serán tragadas. Esas islas desaparecerán de su lugar. Puertos serán tragados por las olas también. Granizo hará una terrible destrucción. Todo eso lo dice la Biblia también. Solo que aquí lo estamos presentando en el orden que va a ocurrir. Y mire cómo lo describe Apocalipsis, capítulo 16, versículos 18 al 21. Apocalipsis, capítulo 16, leamos en la Biblia, desde los versículos 18 al 21. Mire qué interesante. Entonces habrá relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Note que no dice un temblor, dice un gran temblor de tierra. Y para que se note que no es algo sencillo, dice un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Note, y dice el versículo 19, y la gran ciudad, hablando acerca de Babilonia, fue dividida en 3 partes. ¿Pero por qué está describiendo que fue dividida en 3 partes? Note por qué. Porque Babilonia la componen el dragón, la bestia y el falso profeta. Es una triple alianza, como le llamamos. En la 7ª plaga, esa alianza que durará hasta el final va a desaparecer. Así, los poderes que le habían dado su apoyo a lo que es el sistema de la bestia, el anticristo, le van a retirar el apoyo. Por eso se divide en 3, no en 4 ni en 5, porque es una triple alianza y se va a desmembrar en la 7ª plaga, en 3 partes. Y las ciudades de las naciones ahí se cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, note, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En ese momento las más soberbias mansiones de las más soberbias ciudades donde los impíos están dominando serán arrasadas, palacios enteros quedarán en ruina, los muros de las cárceles donde habrán hijos de Dios apresados con malas intenciones, lo tendrán allí esperando matarle en algún momento, pero nunca se va a completar el decreto. Pero las paredes de esa cárcel se van a partir y se abrirán hacia afuera, dejando en libertad a los hijos e hijas de Dios que estén encerrados por su fe en ese momento. Luego de ese evento, en medio de ese gran terremoto que estará ocurriendo todavía, ocurre la resurrección parcial. Atención, porque este es uno de esos temas que son bíblicos, pero que otros no han llegado a esa luz, como vemos en la palabra. De esta resurrección especial habla Daniel en Daniel 12, y dimos un tema solo de eso, así que usted puede buscarlo luego y enterarse allí. Pero Daniel en el capítulo 12, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, Daniel 12:1, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia. Mire, el tiempo de cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, no es el tiempo de angustia previo, sino el gran tiempo de angustia. Como Miguel se levanta, o sea, en el cielo deja de interceder, ya para vestirse como rey de rey y venir a la tierra, eso provocará un gran tiempo de angustia del que estamos hablando. Y dice, y muchos, no todo, es parcial, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, está hablando de una resurrección especial, no de todo. Especial donde se levantan salvos y perdidos en el tiempo de angustia. O sea, es un tema bíblico. Además de que por eso es que en Apocalipsis 1:7 el Señor dice que viene con las nubes, todo ojo le verá, incluyendo a los que le traspasaron. ¿Cómo lo que le traspasaron lo van a ver en su segunda venida si ya murieron? Porque previamente van a levantarse en esa resurrección especial. Por eso escuche quiénes se van a levantar en la resurrección especial. ¿Se dio cuenta ahora de no entender completamente la verdad bíblica? Y esto que tiene que ver con la resurrección especial, no habría explicación para entender cómo es que lo que lo traspasaron lo van a ver en su segunda venida. Así que vean lo importante de aceptar no una parte de la verdad, sino toda la verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la resurrección especial o parcial en la que van a resucitar las siguientes personas. Número 1, todos los que murieron teniendo fe en el mensaje del tercer ángel de 1844 para acá.
Ahí se levantarán muchos de nuestros pioneros, se levantará también la mensajera del Señor, muchos de ellos. Por eso, hablando acerca de lo que va a ocurrir, dice la mensajera que ella estará con los 144,000. No dice en, sino con, porque ahí se van a unir. No es lo mismo estar en que estar con. Así que todos los que mueran teniendo este mensaje, creyendo este mensaje y guardando los mandamientos de Dios, no se van a perder lo mejor, solo se van a evitar lo peor. Y Dios le dirá, escóndete, duerme allí en el polvo de la tierra hasta que pase la tormenta, y luego Dios lo va a despertar antes de que Cristo venga. Note lo interesante de ser parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios en el tiempo final. Por eso dice Apocalipsis 14:13, corroborando lo que estamos diciendo de la resurrección especial, Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Qué privilegio especial tienen los que de ahí en adelante, de cuando se predica el mensaje del tercer ángel? Que ese es el contexto. Porque en toda época los que han muerto en Cristo desde Abel son bienaventurados, porque tendrán una herencia eterna. Pero ¿qué tienen los que de ahí en adelante, del mensaje del tercer ángel en adelante, 1844 en adelante? Que no tendrán que esperar que suene la trompeta en el día final. Podrán levantarse antes en la resurrección parcial de la que habla la Biblia. Allí se van a levantar ellos, pero no solo ellos. También se levantarán los que se mofaron de Cristo y no se arrepintieron, para ver que a ese que le pusieron una corona de espina ahora viene con la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a ese a quien le pusieron una caña en la mano simbolizando un cetro falso, viene con el cetro de justicia de toda la eternidad. Y tendrán que huir ante su presencia y morir con el resplandor de su venida. Los que se mofaron de Cristo y no se arrepintieron. ¿Quién más? Herodes. ¿Quién más? Pilato. ¿Quiénes más? Los que golpearon y escupieron a Cristo. Recuerda uno de esos que le golpeó, aunque Cristo estaba soportando todo mansamente, como cordero que era llevado al matadero. Sin embargo, Cristo le dijo: ¿por qué me pegas? Si he hecho malo, testifica, pero si no, ¿por qué me pegas? Nota, aunque fue manso, le preguntó a ese. El eco de esas palabras, me imagino que se mantuvieron en el oído y el corazón de esa persona mientras vivió. Así que los que golpearon y escupieron a Cristo y no se arrepintieron, los que lo clavaron y no se arrepintieron, porque entre ellos hubo algunos. Por ejemplo, el que dirigía esa guardia, ese se arrepintió, ese fue el que dijo, ese centurión, ese capitán dijo, verdaderamente ese era hijo de Dios, o sea, lo aceptó en su corazón. Y también muchos de los sacerdotes y escribas que rechazaron a Cristo y lo llevaron hasta la muerte, también se levantarán en esa resurrección especial. Así que preparémonos para conocer muchas de esas personas, pero en un ambiente totalmente diferente, en momentos cuando el Señor está liberando a su pueblo, en esa resurrección especial. ¿Qué ocurre después? Bueno, una estrella arroja rayos por un desgarrón de nube desde el cielo, se ven rayos, y la gente sabe que esto es una representación del juicio de Dios que está ante ellos. Y entonces en ese momento ocurre un reavivar de la esperanza y un júbilo para los fieles que cantarán lo que dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, de esa gran tribulación. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, porque estará temblando la tierra en ese gran terremoto. Y en ese momento los perdidos verán entonces la severidad de haber rechazado la verdad de Dios. Y nosotros entenderemos por qué dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Luego de eso aparece una mano en el cielo, así como la mano que se apareció allí en la fiesta de Belsasar, pero esta mano aparecerá en el cielo sosteniendo las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios en una reproducción gigantesca ante la vista de todos los mortales. Todos pueden leerla. Y con horror y desesperación los que pisotearon esos mandamientos con algún tipo de pretexto, diciendo que fueron clavados en la cruz, que eso era para los judíos, que ya no había que guardarlo, que Cristo lo guardó para que nosotros no lo guardemos, o sea que vivamos en desobediencia, tendrán un remordimiento grande. Todos reconocerán demasiado tarde la vigencia del cuarto mandamiento, que aparecerá con una luz especial en esas tablas que Dios sostendrá desde el cielo. Luego, los impíos y los apóstatas también se van a destruir unos con otros, así como ocurría en la antigüedad, que Dios provocaba esa confusión entre ellos y se mataban unos contra otros. Lo mismo ocurrirá con los perdidos en esa parte final de la historia,
No será arrepentimiento, será un remordimiento, llenos de pesar por no haber aceptado la verdad. Ningún lenguaje humano puede describir lo que será el horror de los perdidos en ese momento. Se acusarán unos a otros, estarán abrumados, pronunciarán maldiciones contra los falsos pastores que lo desviaron de la verdad, que le daban una explicación que no era a las cosas que ellos querían entender muchas veces en busca de la verdad. Se levantarán contra ellos y también provocarán su muerte. Se levantarán para aniquilarlos, como dice la palabra. Todo eso ocurrirá. Y los ángeles de la muerte, como presenta Ezequiel capítulo 9, 1 al 6, harán su obra de destrucción. Los ángeles de la muerte, según lo que describe Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6. Luego de eso, de manera interesante, entonces, la voz de Dios, atención, la voz de Dios proclamará el día y la hora de la venida de Cristo. En ese momento, cuando ya de eso no depende la salvación y la perdición de nadie, porque ya la decisión de cada uno esté hecho, pero solo lo escucharán los hijos e hijas de Dios, los demás escucharán otro trueno. Recuerda que son 7 truenos. Luego de eso aparecerá una pequeña nube, una nube negra en el oriente, que nadie reconoce, pero que los siervos de Dios están fijamente observando esa nube negra pequeña, como la mitad de la palma de una mano, dice la Biblia, y que será haciendo más grande a medida que se acerca, y mientras se acerca ya no se ve de color negro, ahora se ve el fundamento del trono de Dios, y se ve la gloria de Cristo que viene por el oriente, con poder y grande gloria en ese momento. El fuego envuelve a Cristo mientras se acerca a la tierra. El cielo se recogerá como si fuera un pergamino, dice la palabra de Dios. En ese momento la tierra temblará de nuevo y se moverán los montes y también las islas. Se esconderán allí, dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 y 15, dice que se esconderán los capitanes, los fuertes, todo siervo y todo libre, y pedirán a las piedras que caigan sobre ellos y que lo escondan del que está sentado sobre el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, dice en el verso 17. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y entonces, ahora sí, cuando Cristo aparece en gloria en las nubes del cielo, Cristo entonces llama a la resurrección a los justos de todas las edades, desde Abel hasta el último que murió, sin formar parte del tiempo en que se proclamó el mensaje del tercer ángel. Todos se levantarán allí, inmortalizados, en medio de las conmociones del cielo y de la tierra. Cristo los llamará, como dice el profeta: despertaos, despertaos, moradores del polvo de la tierra, y allí resurgirán de la tierra, no con el cuerpo decadente, deteriorado o envejecido con el que llegaron a la muerte, sino con un cuerpo de eterna juventud en Cristo Jesús. Ese será un momento glorioso, cuando esos siervos de Dios se levanten y pisen simultáneamente sobre la tierra. Esto sacudirá otra vez la superficie de nuestro planeta. Será un evento glorioso. Luego los justos vivos, los que aún estén con vida de los justos, serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y glorificados. Y luego entonces ambos grupos, los que resuciten con cuerpos nuevos y los que sean transformados juntos, serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Mientras tanto, los impíos todavía vivos son destruidos por el resplandor de la gloria del Señor, por lo que nos dice la Biblia. Los redimidos entonces ascenderán al cielo en un carro triunfal formado por ángeles. Y Cristo entonces confiere a cada uno de los redimidos los emblemas de victoria. ¿Qué cosa será? Bueno, los cubrirá el Señor Jesús con las insignias de la dignidad real, con la corona de victoria. Sobre la cabeza de los vencedores, que debes estar tú, amigo y hermano, Jesús colocará con su propia mano la corona de victoria. Luego de esto, Jesús, entonces, mientras vamos ascendiendo a la patria celestial, da la orden al levantar su mano de que se abran las puertas de la santa ciudad y entrarán los redimidos a disfrutar las glorias del mundo venidero. Delante del trono de Dios, sobre el mar de cristal, allí estará esa compañía de los que salieron victoriosos sobre la bestia, sobre la imagen, sobre su marca. Allí debes estar tú, amigo y oyente, amigo y hermano, en el nombre del Señor. Los 144,000 estarán allí. También estarán todos aquellos que se levantaron de las demás edades, que aceptaron a Cristo y murieron en la bendita esperanza. La venida del Señor Jesús será totalmente visible, audible y gloriosa.
Cristo vendrá con todos sus santos ángeles al momento de buscarnos, y las miríadas y miríadas, millones de ángeles se unirán a nuestras voces para alabar al Señor. Imagínate, para alabar a Dios, ya con un cuerpo glorificado, con una voz perfecta. ¿Cómo cantaremos con el gozo de haber sido redimido de este mundo de pecado y saber que ya no habrá ni dolor, ni enfermedad, ni COVID-19, ni pandemia, ni muerte? Y que estaremos para siempre en el reino de los cielos. Con qué gozo, de qué corazón agradecido brotarán esas alabanzas. Eso será muy pronto, mi amigo y hermano. Qué bueno es tener la secuencia de los eventos en el orden que nos presenta claramente la Biblia y poder entender a ciencia cierta a cada paso qué debemos hacer y qué no debemos hacer para, por la gracia de Dios, no ser engañados, sino aceptar esta descripción que nos presenta la palabra de los eventos finales, que es parte de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y más conociendo el tiempo, amigo y hermano, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por eso, hermanos y amigos, levantémonos del sueño y tomemos las decisiones que debemos tomar y contribuyamos a ese reavivamiento y reforma que preparará al pueblo para cuando llegue el decreto dominical. Que Dios te bendiga siempre, amigo y hermano. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que nos has mostrado en el tema de este día. Gracias por todos aquellos que ahora son afirmados y confirmados en la palabra profética, y por aquellos que se convierten en canales de bendición, compartiendo esa verdad con otros para que abran sus ojos y puedan constatar con las Escrituras lo que hemos estudiado. Gracias por recibir también, Señor, esta lista de oración, cada nombre que hemos mencionado, cada situación particular, cada clamor. Gracias, Señor, por prestarle oído y porque tú eres nuestro amparo y fortaleza. Señor, te ruego que sigas respondiendo las oraciones y que sigamos escuchando los testimonios de los milagros efectuados en cada vida, cada familia y cada situación. Gracias por escuchar nuestra oración. Señor, cada amigo y hermano que día tras día se conecta, que escucha el mensaje, Señor, que tu gracia le acompañe y tu misericordia le dé firmeza en este camino y le ayude a completar los pasos a lo que aún están, Señor, en el proceso de entrega. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.